Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente. Una vez más aquí para poder estar juntos. Estamos esperando que usted nos abra la puerta de su casa y entraremos a compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que Amén. aquí, día domingo, día del Señor, esperando poder reencontrarnos con cada uno de los hermanos hoy. Así que bueno, los bendecimos desde aquí, la ciudad de Mar del Plata. Saludos ahí a Carmen y a Alfredito. Saludos a Alfredito, hermano Gustavo. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar allí, por conectarse. Así que la hermana Susi también, ahí estamos viendo aparecer la hermana Amén. Susi. Dios te bendiga grandemente. Mientras mi esposa está compartiendo el link de la página para aquellos hermanos que no se pueden conectar a través del Facebook, bueno, que puedan entrar a través de la página. Así que le está mandando mi esposa a cada uno de ustedes el mensaje. Así que bueno, Dios los bendiga en esta tarde fría, fría. Yo me puse el saco para poder abrigarme un poco porque está frío, eso que tenemos prendido calefactor y todo, pero se siente que está frío todavía. Así que bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido descansar, compartir con su familia, con sus afectos en este tiempo y bueno, que puedan estar fortalecidos. Hoy estuvimos por parte del pastor Juan Carlos Mesia, aquellos que pudieron verlo, un mensaje bueno, que habló el momento de cuando Cristo va a ver la tumba de Lázaro. Así, un momento muy importante, un milagro de resurrección muy importante y bueno, que ha dejado un mensaje muy claro. Así que bueno, bendecido domingo, día del Señor, día del Señor. Vamos a tener un tiempo con la palabra del Señor y los mensajes del Señor siempre en su mayoría son de advertencia. Él en su gran amor siempre nos está anunciando y nos está preparando para las cosas que van a suceder, para que usted esté atento, esté atento a la palabra, esté atento al Espíritu Santo, para que usted pueda discernir de a dónde vendrá el ataque de Satanás. Dios te bendiga, Verónica, Dios te bendiga grandemente. A vos y a tu familia, saludos a Gladys, a Mario. Y tenemos que estar apercibidos, de qué es lo que el diablo hace, porque el diablo es muy astuto y el diablo sabe más por viejo que por diablo, dice un dicho, porque ya tiene miles de años aquí tratando con el hombre, siempre bajo la autoridad de Dios, porque el diablo no puede decidir nada si Dios no lo autoriza. Y muchas veces el trato que viene con el pueblo, Dios lo permite porque a veces necesita tratar con el pueblo, pero muchas veces el trato viene por las malas decisiones nuestras, los malos actos de nuestra vida. Por eso es que tenemos que tener cuidado de cómo vivimos y de cómo andamos. Saludo a mi querida tía Berta Lilian Cichiliti, hermana de mi mamá. Dios te bendiga grandemente, Berta querida. Un abrazo de aquí para vos, para Betina. Y bueno, siempre lo estamos viendo, viendo a través del Facebook también, viendo los mensajes de parte del Señor que ella también está exponiendo en las redes sociales. Tenemos que llenar las redes sociales de mensajes de parte de Dios en este tiempo donde hay mucha mala información, mucha mala información. El enemigo, así como están los hijos de Dios que transmiten por las redes, también están los hijos de Satanás, los hijos de Satanás que también transmiten por las redes de todo tipo de mensajes directamente y otros encubiertos. Los encubiertos a veces son los más difíciles, así que bueno, vamos a tener un tiempo en su palabra. Saludos a la hermana Graciela. Graciela,
Dios te bendiga, Graciela. Bendición. Dios te bendiga, hermano pastor Juan Carlos Mesia. Estuve viendo el mensaje que él trajo hoy a las 16 horas. Y bueno, en este tiempo necesitamos ser sacudidos. A mí me ha servido de experiencia este tiempo de la cuarentena, de poder estar en comunicación con distintos hermanos de distintas iglesias y de ver de cómo, digamos, el mensaje en algunos casos se ha transgiversado, cómo el mensaje se ha alivianado, por el temor tal vez de que la gente después de la cuarentena deje de ir a la iglesia, porque hay estudios que se han hecho y mucha gente que en este tiempo de la cuarentena ha abandonado las congregaciones. Eso es triste, muy triste, tal vez porque no han sido edificados sobre la roca, que es Cristo, y han sido edificados sobre el templo, no la iglesia de Cristo, sino sobre el templo, sobre estructuras humanas. Y cuando uno edifica sobre estructuras humanas, edifica sobre la arena. Cuando usted edifica sobre la arena es donde empieza a tener los problemas. Uno a veces toma malas decisiones. ¿Por qué? No porque uno sea malo, sino porque tal vez no ha sido bien enseñado y lo han enseñado tal vez livianamente. Y entonces usted, cuando tiene que tomar una decisión, usted necesita estar afirmado sobre la roca, afirmado sobre la roca, para que esas decisiones no lo dañen a usted y usted no dañe a otros. Y muchas veces, ¿cómo me podría decir? Se diluye el mensaje para que el mensaje no sea tal vez fuerte, ¿no? Mensaje fuerte. Y entonces el mensaje diluido, aguado, es como la leche, ¿vio? Usted sabe que la leche, si usted tomara la leche pura, recién salida de la vaca, ¿no es cierto? Se lo dice alguien que conoce de ese tema, porque, digamos, me he criado en el campo y conozco, porque la leche recién salida de la vaca es espesa, es muy cremosa. Y si usted tomara esa leche hoy, tal vez se descompondría, le haría mal. ¿Por qué? Porque su organismo se ha habituado, se ha acostumbrado a tomar la leche aguada. Porque la leche que usted compra, sea de la marca que sea, de las primeras marcas, tienen, se podría decir que hasta un 40% de agua. ¿No? Es tremendo, ¿no? Tiene hasta un 40% de agua. Entonces esa leche es aguada. Y usted la toma porque se acostumbró, ¿no es cierto?, a la leche pasteurizada. Se acostumbró a que realmente esa leche sea la leche original. Y no es la leche original, ¿no es cierto? Porque pasa por mucho proceso. Y fíjese, esto es a modo de introducción. Cuando el tambero llena los tachos de leche, ¿se acuerdan del tarro del lechero que le decían, no? Que es el que se cargaba al camión después que pasaba por la ruta a buscar de los campos. Ya el tambero le agrega un 15 o un 20% de agua, porque el tambero necesita ganar dinero y lo hacen todos, ¿no? Lo hacen todos. Y al llegar a donde se procesa la leche, allí donde se envasa, le agregan otro tanto por ciento, entonces llega a ser casi un 40% de agua en la leche. Aún así sigue teniendo las proteínas y sigue teniendo el alimento, pero no el verdadero alimento, ¿no es cierto? Usted tal vez con 1 litro de leche podía cubrir todas las necesidades básicas de su organismo en el alimento, pero 1 litro de leche hoy no lo cubriría porque tiene mucha agua. Y en el Evangelio es lo mismo. En el Evangelio es exactamente igual. O sea, al pasar por las manos humanas, ¿no es cierto? Alguno escribe un compendio bíblico, otro escribe un libro, otro escribe una explicación, ¿no es cierto? Como hay distintos diccionarios, y cada explicación y cada compendio y cada libro le van agregando cosas de los seres humanos. Y eso es
lo que al final del tiempo agúa el Evangelio. El Evangelio no es puro y por eso tenemos que tener conocimiento para saber qué leche estamos tomando. Amén, amén. Señor les bendiga, hermanos. Y además que esta dilución es muy de a poco y muy sutil también, ¿no? No es algo de golpe, que a usted, por ejemplo, le dan un vaso de leche pura y le dan un vaso de leche diluida, no encontraría la diferencia enseguida si usted probara primero la leche como sale de la vaca y luego la que tiene agua, entonces usted se daría cuenta en su paladar. Pero además que como esto es muy diluido y muy sutilmente, las personas prácticamente no se dan cuenta. Se van a dar cuenta cuando como no tiene más agua que propiedades, la leche, si está diluida en un bebé, el bebé no va a tener el crecimiento y la madurez, el fortalecimiento en sus huesos, el calcio necesario para que esos huesos puedan crecer. Porque el crecimiento en un bebé, en un niño, el crecimiento duele. Cuando sus bracitos, sus piernitas se comienzan a estirar, ese crecimiento duele. Y eso lo provoca la alimentación, siendo la leche materna o la leche de mamadera, como sea. Entonces, ese niño se va a estancar en su crecimiento. Y nosotros nos tenemos que comparar a esos niños también. Somos bebés, cuando recién llegamos a Cristo, somos bebés espirituales y primero tomamos la leche, la mamadera, luego vamos incorporando otras cosas más sólidas. Pero como decíamos, esto es muy sutil y va de a poco. Entonces las personas prácticamente, si se diluye la palabra o se diluye el Evangelio, en el término de mucho tiempo se puede llegar a dar cuenta la persona, si no pasa todo por el filtro de la palabra, si realmente esa palabra está siendo diluida o no. Y es peligroso. Amén. Amén, amén. Vamos a hacer una oración, así comenzamos, así vamos directamente a la palabra. Tenemos una porción base para el sermón y después tenemos otras partes de la palabra también para ir apoyando lo que Dios quiere decirnos hoy en este día. Amén, amén. amén, Vamos a tener un momento de oración. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Señor, Jesús, Señor, te damos gracias en este día, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra. Nos presentamos aquí, Señor, como tus hijos, nos presentamos como iglesia, Padre, junto a todo el pueblo, Señor, que está mirando, los hermanos que se van a conectar, Señor, más tarde. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Si en algo te hemos fallado, Señor, si hay pecado en nuestras vidas, si hay, Señor, errores, si hay cosas aún de nuestra vieja vida, Señor, en esta hora comenzamos a examinar nuestras vidas y tú examina nuestro corazón en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, perdónanos, nos arrepentimos, pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, que saques de nuestras vidas toda carga, toda lucha, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, diaria, todo afán, Señor, todo aquello, Padre, que nos pueda sacar, Señor, de concentrarnos, Señor, en lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Nos despojamos en este momento, Señor, de toda carga, Señor, de todo peso que hay sobre nuestras espaldas, de toda preocupación, de toda amargura, de toda raíz de amargura, Señor, de todo aquello, Padre, que, Señor, las aflicciones, Señor, diarias que hay en nuestras vidas, porque somos seres humanos, Señor, pasamos por pruebas, por luchas, no solamente nosotros, sino nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso, Padre, queremos que en este momento, Señor, este tiempo que nos vamos a tomar para escuchar tu palabra, Señor, que realmente no haya nada en nuestra mente que pueda distraernos, que pueda perturbarnos, que pueda confundirnos, Señor. Por eso, Padre, te entregamos todas las cosas a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control y dominio, Señor, de la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando, que nos están acompañando en este maná, en este pan de vida, Señor, de este día domingo. Señor, que este es el día glorioso tuyo, Padre, es un día especial, Señor, como cada domingo, Padre, que vamos a compartir tu palabra, Señor. Por eso, Padre,
En el nombre de Jesús, gloria Señor, a tu nombre, Jesús. atamos todo poder de las tinieblas, Santo tu Señor, nombre, todo Jesús. espíritu inmundo, todo aquello, Padre, contrario a ti, Señor, todo aquello que viene a oprimir nuestras mentes, a perturbarnos, a distraernos, Señor, a sacarnos de foco, Padre, en el nombre Gracias, poderoso Jesús, Señor. rechazamos, Señor, todo ataque en nuestra mente y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, sí, Señor. Señor. Todo lo que viene a nuestra mente, Padre, porque lo que viene a nuestra mente, Señor, es lo que baja al corazón, Señor, y si bajó, Señor, ya nos confundió, ya nos Aleluya, perturbó, santo tu nombre. Señor, y no vamos a poder entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en este día. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cortamos, Señor, todo En el aquello, nombre de Padre, Jesús. Señor, que ha sido enviado sobre cada una de nuestras vidas, cada una de En la el vida de mis nombre de hermanos, Jesús, todo Señor. aquello, Padre, exterior, Alabado Señor, sea en el tu nombre nombre, poderoso Señor. de Jesús, Señor. Toma control de las redes sociales, toma el control del internet, toma el control de la luz, Señor, de la energía, de todo, Señor, para que todo esté bajo tu soberanía, Señor, y Gracias, podamos Señor. escuchar lo que tú tienes para nosotros en este Aleluya, día. Señor, ese santo. alimento, Santo tu nombre, Señor. esa palabra, esa Gracias, leche no Dios. diluida, Señor, que Aleluya. sale naturalmente, Señor, de tu trono, de tu boca, Padre. Queremos realmente, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, esa palabra, Señor, pueda, Señor, tocarnos en este día, pueda ministrarnos, pueda Oh, renovarnos, sí, pueda Señor. exhortarnos, pero también restaurarnos, Señor, edificarnos, Padre. Por eso te entregamos todas las cosas a ti, Señor. Señor, bendice la vida Gracias, de tu Señor. En el siervo, nombre de Señor, Jesús. del pastor que va a estar Te bendecimos. trayendo la palabra, Señor, para Te damos nuestras a ti almas toda la espirituales, gloria, Señor, y dejamos la todo honra en y tus la manos en alabanza. este día, Señor. Señor, bendice la vida En de el mis nombre de hermanos, bendice la Jesús. iglesia de Jesucristo, Gracias, aquí en la Señor. ciudad de Mar del Plata, Argentina, para Gracias, todo el mundo, Señor. Señor. Queremos bendecir a tu pueblo, Señor. Dejamos todo en tus manos, te honramos, te En damos el nombre toda de la Jesús. gloria y la honra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Y amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Queremos agradecer públicamente a los hermanos que han alcanzado, que estábamos pidiendo las frazadas, Amén, la sí. hermana Silvia y su esposo, Silvia Carrera y su esposo, nos son alcanzaron alumnas del seminario, hace un rato nos alcanzaron frazadas porque estábamos pidiendo y frazadas. ropa de abrigo. Hay hermanos que están pasando necesidad en este momento, bueno, y nos presentaron la inquietud y bueno, nos pusimos en campaña. También, bueno, hay otra frazada más que la ha conseguido Leo Sabini. Él también, bueno, posiblemente la semana pasemos a retirarlas. Él las consiguió de un cliente de él. Amén. Y bueno, y eso es bueno, Eso es bueno ver cómo el pueblo de Dios responde, El pueblo de Dios, cuando Dios está en el asunto, ¿no? Cuando Dios está en el asunto. Y eso Amén. es parte de la iglesia, es parte de la iglesia, de los hermanos que se preocupan, Hay montones de hermanos que no han alcanzado mercadería, ropa de abrigo. Hermanos que ni siquiera Claro. son de la iglesia de Jesucristo en general, o sea, no son, Claro, no son digamos, de directamente la congregación nuestra, no pero son de la igual, congregación. son de la familia. Son de la Somos familia de todos Cristo, familia. Digamos que son de Están colaborando. de la iglesia de Cristo, Y bueno, porque el mensaje de hoy se llama La iglesia de Cristo y la otra. Tenía un título más fuerte, pero ustedes imagínense al otro título más fuerte, porque es la iglesia de Cristo y podríamos decir la iglesia de Satanás, Y a veces uno no quiere poner ese título porque es como chocante, pero las dos iglesias caminan en paralelo, Ustedes tienen que entender eso. Está la iglesia de Cristo, la iglesia, la novia, la que va a venir a buscar al Señor, Amén. y está la iglesia paralela que se parece, porque Satanás es un ángel de luz, se disfraza de ángel de luz, dice que aún va a engañar a los escogidos, Entonces tenemos la iglesia de Cristo y la otra, para no ser la más fuerte, que es una iglesia parecida, se parece, hace señales, conoce de la Biblia, predica de la Biblia, pero no tiene todos los requisitos fundamentales para ser la iglesia verdadera, La iglesia verdadera. Imita muchas cosas, Imita el amor, lo imita porque no puede, no conoce el verdadero amor, pero sí diferencia en que la iglesia, que no es la iglesia de Cristo, se jacta de sus obras y busca
su propia adoración. La iglesia, que no es la iglesia de Cristo, busca su propia adoración, adoración a los hombres, porque es lo que Satanás quiere. Satanás desde un principio siempre buscó la adoración. Si postrado me adorareis, le dijo al Señor Jesús cuando lo fue a tentar, ¿no? Terrible, ¿no? Al Hijo de Dios le dijo, si postrado me adorareis, dice, todos estos reinos te los entregaré. ¿No es cierto? Que los reinos de este mundo le pertenecen todavía a Satanás hasta que el Señor venga a buscar su iglesia y llegue el tiempo del juicio, pero todavía falta para eso. No falta mucho, pero falta. Pero esa iglesia paralela camina. Al ser paralela, son como las vías del tren, ¿vio? Hay una vía y hay otra vía. Son líneas paralelas. Y la iglesia de Cristo camina, y también la iglesia que no es de Cristo camina, teniendo muchas cosas parecidas, pero no son iguales. Al final de los tiempos el Señor dice que vendrá y va a separar el trigo de la cizaña. O sea que el trigo y la cizaña caminan juntos. Están juntos. No pueden ser cortados ahora. ¿Hasta qué? Hasta que crezcan, y por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerdan esa palabra? Por sus frutos los conoceréis. O sea que el trigo y la cizaña se diferencian en el fruto. Mientras no dan frutos son muy parecidas. Pero al dar frutos, ahí se das cuenta de lo que es la espiga de trigo y lo que es el fruto de la cizaña, que no sirve para nada. Dice que será cortada y echada al fuego. Sirve por ahí para calentar o para quemar, pero no sirve para sacar la semilla y seguir sembrando. ¿No? Claro. Así que vamos a hablar hoy de ese tema, y por ahí muchos necesitan recibir un mensaje de de aliento, y no es cierto, y decirle que las cosas van a estar bien. Sí, las cosas van a estar bien, hermano. Las cosas van a estar bien porque Dios quiere que estén bien para sus hijos, para aquellos de que están tomando la leche no adulterada, para aquellos que hacen su voluntad y que son hijos reales de Dios y no bastardos, porque hay hijos y hay bastardos. Bastardo es aquel que es engendrado por el hijo de maldición, por el espíritu del anticristo. Ese no es hijo, sino es bastardo. Aquel que no es reconocido, aquel que no es reconocido por Dios pasa a ser bastardo. Nosotros podemos elegir de qué lado estamos, como sabiendo identificar el mensaje. Usted tiene que aprender a identificar el mensaje. Dios en su palabra ha dejado muy claro lo que es el mensaje para los verdaderos hijos de Dios, lo que es la verdadera iglesia de Cristo. No quiere decir que nosotros nos jactemos y digamos, somos la verdadera iglesia de Dios, nuestro mensaje es el mensaje verdadero. No, porque todos tenemos errores y cometemos errores, y Dios, los errores que son permitidos por Dios, ¿no es cierto? No aquel que sea una blasfemia, ¿no? Aquel que esté distorsionando la palabra para engañar a uno de los escogidos, porque todos somos humanos y cometemos errores, pero tenemos que basar la verdad bíblica por sobre todas las cosas, la palabra de verdad, que es la Santa Biblia. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, después vamos a estar leyendo otra porción de la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Dice, del verso 1 en adelante: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Fíjense cómo cambia, después de todo versículo, cómo cambia el Señor cuando habla. Pero, dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truhanerías que no convienen,
sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. No es poca cosa. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que aquellos que escuchan palabras vanas y las aceptan, pasan a ser hijos de desobediencia. Y el que es hijo de desobediencia, la ira de Dios vendrá sobre él. No seas, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo, dice, eras tiniebla, mas ahora sos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Está hablando bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Reprenderlas. Porque vergonzoso, dice, es aún, dice, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas, dice, manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu de Dios, del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, amigo Walter, Dios te bendiga grandemente. ¿Y por qué esta palabra? Porque el Señor está viendo que en estos tiempos que han sido de mucha prueba para la iglesia, para toda la humanidad, pero más fuertemente para la iglesia, hay un riesgo muy grande de correrse de lo que es la voluntad de Dios y de correrse de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Y el Señor aquí ha hablado claramente. Fíjense que Él comienza aquí en Efesios hablándonos amablemente. Dice, pues, sé pues imitadores de Dios. ¿Y en qué habla? ¿En qué podemos imitar a Dios como hijos amados? En poder amar como Dios ama. En poder ser bondadosos, en poder ser misericordiosos también, tardos para la ira, y todas esas cosas, ¿no es cierto? Habla eso, que para ser imitadores de Dios y andar en amor, también como Cristo nos amó y se entregó por sí mismo, por nosotros, y ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta ahí venimos bien, imitadores de Dios en lo bueno, en lo benigno, en ayudar, en alcanzar al perdido, porque habla del amor de las almas. Pero, dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué el Señor aclara esto? ¿Por qué dice pero? ¿Por qué dice pero? Porque esto sucede. Esto sucede. Esto sucede dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Hay
hay este tipo de cosas, hay fornicación, hay inmundicia, hay avaricia. Dice, ni aún se nombre entre vosotros. Está hablando que ni siquiera lo hablen eso. O sea, no solo que lo practiquen, ni siquiera lo hablen, ni lo piensen. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Hacer acciones de gracias hacia el otro, ayudarlo. No solamente ayudarlo en lo económico, en lo material, sino ayudarlo en lo espiritual. Llevarlo a Cristo. Llevarlo a Cristo, llevarlo a lo mejor que realmente es lo más importante que tiene que suceder dentro de la iglesia. Dice, porque sabéis esto, dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué nos dice esto el Señor si nosotros no hacemos esto? No hacemos estas cosas. Estas cosas ya no las practicamos más. Pero el Señor por algo dejó este mensaje. Algo sucedía en ese tiempo y creo que hoy también sucede. Y fíjense de a dónde viene esto. Dice, porque el Señor aquí lo aclara en el verso 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie los engañe con palabras vanas. Y las vanidades son las vanidades del corazón, las vanidades del hombre. El hombre lo que quiere es exaltarse a sí mismo, exaltarse a sí mismo. Y lo que ha hecho el hombre hasta ahora es, a veces, en muchos casos, es ser de impedimento de que aquellos puedan llegar a los pies de Cristo. Han sido de impedimento. El hombre es el que ha traído impedimentos para que llegue la perfección en Cristo, en el Espíritu. El hombre ha escuchado demasiadas palabras vanas, porque las palabras vanas son agradables al oído de la carne, no al oído del Espíritu, porque son aquellas que se hallan gracia en nosotros, porque son palabras que nos exaltan, que nos llevan a tener, alegría en el corazón, ¿no es cierto? Porque son palabras dulces a nuestros oídos, Pero dice que todo esto lleva ¿a qué? A que venga la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, el que escucha palabras vanas está sujeto a que puedan ser llamados hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. O sea, no solo no los escuchemos, sino que no participemos de esas obras. Porque todas estas características que estamos dando son de la otra iglesia, no de la iglesia de Cristo, sino de la otra iglesia que se ha infiltrado en la iglesia verdadera y que camina juntamente con la verdadera iglesia. No seas participante con ellos, porque en otros tiempos, dice, eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y tenemos que estar apercibidos de esto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos distintos tipos de iglesias, distintos tipos de enseñanzas. Como ha sido de mucha bendición poder estar a través de las redes, también hay muchas voces en las redes. Hay muchas voces en las redes que son las voces del hombre, en algunos casos, y en algunos casos son las voces de Dios. Y Dios te quiere llevar a que vos entiendas lo que es realmente la voz de Dios y que puedas entender la voz de Dios y que puedas escuchar la voz de Dios, ¿no? En estos tiempos hay iglesias que no enseñan la verdad y enseñan la verdad media. Es la iglesia paralela que dice la media verdad, la que el hombre quiere escuchar solamente porque el hombre no ha llegado al entendimiento de la verdadera obra de la cruz y tiene la verdad a media. Y entonces esa verdad a media no ha hecho nido realmente en lo profundo de su ser, que es donde Dios trabaja, sino que ha hecho nido en su intelecto, en su conocimiento humano, y ha bajado a su corazón, pero no al corazón que está controlado por Dios, sino al corazón humano, que está controlado muchas veces por las emociones y no por el espíritu. Y entendemos de que el mensaje ese
está en la iglesia porque es un mensaje que el hombre da, porque necesita crear dependencia del hombre, necesita de que usted esté siempre dependiendo de él. Entonces, esta verdad no es la verdad absoluta de Dios, no es la verdad que Dios quiere que sea transmitida a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted se encuentra en una situación, ¿no?, de que usted va a la iglesia y es entretenido en la iglesia, y Dios no lo llamó para que sea entretenido. Usted va a la iglesia y es informado. ¿Me entienda? Es informado. Y Dios a usted no necesita informarlo. A usted Dios necesita transformarlo. Entonces usted en esa iglesia solamente recibe información, pero no transformación. ¿Por qué? Porque la transformación la hace el Espíritu Santo. Y la información viene del humano. La información viene del humano que necesita entretenerlo a usted para que usted esté ahí, venga siempre, pase el tiempo. Y han logrado poner el edificio en primer lugar. ¿Me entiende? La iglesia como edificio. Eso es un disparate. La iglesia como edificio. Dice que el Señor no habita en templos construidos por mano humana. O sea que, ¿por qué Dios está dentro de la congregación? Porque habita en nosotros. Nosotros somos parte de la congregación. Vamos a la iglesia y entonces Dios está con nosotros y se manifiesta ahí porque necesita manifestarse al hombre. Pero no es de que Dios está allí encerrado dentro de las cuatro paredes. No, no, no. Y hoy en este tiempo se le ha dado más importante a la estructura. ¿Me entiende? A la estructura. A las cuatro paredes, o 6 o 8 paredes, a lo que sea, y no a la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. Entonces, ha cambiado el rol. Se da importancia a la estructura y al dueño de la estructura. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el dueño de la estructura o es la asociación, o es el apóstol, o es el pastor. Entonces, el lugar de la iglesia verdadera lo tomó la estructura. ¿Me entiende? Y el lugar de Cristo como Señor de la iglesia lo tomó el pastor, lo tomó el apóstol, lo tomó el profeta, o lo tomó la organización. ¿Entiende lo que es la diferencia? Y usted ahí recién puede llegar a entender por qué la gente se frustra, por qué la gente se va de la iglesia, por qué la gente no avanza. ¿Por qué la gente todavía, después de 20 años en la congregación, sigue todavía con dudas, con confusión? ¿Por qué no puede desarrollar su vida? ¿Por qué la persona no puede establecer bien su familia? No puede establecer bien sus hijos. Muchos de los hijos de los creyentes en este tiempo se apartan cuando llegan a la juventud. Empiezan a tener nuevas amistades y es difícil traerlos a la iglesia, es difícil llevarlos por el buen camino. Muchos se vuelcan a la droga, se van y se vuelcan a la delincuencia y dice, ¿dónde está la promesa de Dios que dice, yo y mi casa, que dice, serviremos a Jehová? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no veo ese cambio en mi familia? ¿Por qué? Porque se le ha quitado el lugar a Cristo. La verdadera iglesia somos nosotros y el Señor de la iglesia es Jesucristo. Entonces se cambió la estructura por la iglesia verdadera y se cambió a Cristo por el hombre. Y hoy el hombre es el que comanda, entre comillas, la iglesia, pero es la iglesia paralela. No es la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera está entronado Cristo. En la iglesia verdadera se predica de la cruz de Cristo, se predica del sacrificio de Cristo y se le da a entender a las personas y se le hace crear, se le crea una dependencia de Dios y no del hombre. Pero el hombre que no ha sido instituido por Dios como pastor en una iglesia, sino que lo ha tomado él a ese puesto, entonces ese hombre solamente va a predicar
de su conocimiento, solamente va a predicar de lo que él anhela, de lo que él quiere llegar, y va a llevar adelante proyectos personales, aunque entre comillas parece que fueran proyectos de Dios, pero en la profundidad no son proyectos de Dios, sino son proyectos de hombres nombrando a Dios. Y usted los ve y sí son buenos, porque vamos a alcanzar la ciudad para Cristo, pero ¿usando qué métodos? ¿De qué forma? ¿Sacrificando a quién o haciendo alianza con quién? Tal vez hacemos alianza con algún partido político para que ese partido político nos dé entrada en el municipio y que podamos tener los lugares abiertos y los permisos suficientes. A veces se hacen alianzas que Dios no quiere que se hagan alianzas. Entonces, esa iglesia es una iglesia que parece ser la iglesia de Cristo, pero no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia paralela que está edificando sobre la arena. Y en algún momento eso va a caer. Vamos a ir a... Primero voy a ir a Juan 10, 27 y 28. Voy a leer esta palabra yo. Y después vamos a leer Tito 1.5. Vamos a ir a San Juan 10, 27 y 28. 10, 27, 28, que dice así. Fíjense lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel hijo de Dios, aquel siervo de Dios que Dios le ha encargado el remanente, que Dios le ha encargado la administración de sus ovejas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que aprendan a conocer la voz del pastor, que aprendan a conocer la voz del profeta, que aprendan a conocer la voz del apóstol. No, sino que aprendan a conocer la voz de Cristo. Usted tiene que aprender a conocer la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Él los va a llamar, Él los va a avisar. Cuando la trompeta suene, si usted no tiene el oído preparado para escuchar la voz de Dios, para escuchar las trompetas de Dios, entonces usted no va a ser reconocido. Dice que aquel que la conoce a Cristo reconoce su voz y Él le da vida eterna. Y nadie los arrebata de su mano. O sea que aquel que no conoce la voz de Cristo, es fácil de que los sean arrebatados. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron en las manos de Cristo. ¿Cuál es el trabajo del siervo de Dios? Es llevarlo a Cristo 100%, en su totalidad, en su dependencia, en escuchar su voz. No del hombre, por más bueno que sea el pastor, porque hay pastores buenísimos que dan su vida por sus ovejas. Pero es necesario de que usted aprenda a reconocer la voz de su amo. Usted tiene que reconocer la voz de Cristo, de su Dios. Sí, estar y trabajar con su pastor, pero la voz que usted necesita conocer es la voz de Cristo. Porque en el momento aún más difícil es la única voz que lo va a salvar. Porque si usted conoce la voz de Cristo, usted está en las manos de Cristo. Y si usted está en manos de Cristo, en las manos de Cristo, no va a ser arrebatado. Por eso el trabajo del pastor no es llenar la iglesia. El trabajo del pastor no es hacer grandes milagros. El trabajo del pastor no es hacer tremendos prodigios. El trabajo más importante del pastor es llevar a las ovejas al redil de Cristo. ¿Me entiende? Al redil de Cristo. Y si alguien se va a llevar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, es Cristo, no el pastor, ni el apóstol, ni el profeta. Porque acá lo que realmente importa es la salvación de su alma. Y su pastor no lo puede salvar.
Yo no lo puedo salvar, el profeta no lo puede salvar, el apóstol no lo puede salvar. Lo que sí hacemos nosotros somos el deber de la atalaya. El deber de la atalaya. Y que pueda usted reconocer la voz de su pastor, Cristo. Que pueda usted entender la voluntad y la obra de la cruz y lo que realmente Dios quiere en su vida para usted. Por eso es que tenemos que reconocer la iglesia verdadera. Y ya lo dijimos, no quiere decir de que nosotros seamos la iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias que son parte de la iglesia de Cristo. Hay muchas congregaciones que almacenan a la que es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la esposa, somos nosotros. Pero usted tiene que tener bien claro a quién escucha, a dónde permanece, y si usted comparte, porque si usted no lee la Biblia, si usted no lee la palabra de Dios, va a ser muy fácil de engañar. Dice, ¿por qué? Nadie os engañe con palabras vanas. Porque muchos vienen con palabras vanas. Porque por estas cosas, fíjese lo que viene, la ira de Dios. Y la ira de Dios va a venir sobre aquellos que escucharon palabras vanas, porque son hijos de ¿qué? De desobediencia. Vamos a leer Tito capítulo 1, del 5 al 16. Amén. Dice el Señor, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Tremendo, ¿no? El requisito. Tremendo los requisitos. Y hay tres pilares fundamentales que son en lo que es la iglesia verdadera, que refleja la iglesia verdadera. Hay tres pilares que son fundamentales, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, ahí cuando hablaba de eso, ¿no es cierto? Que tenía que ser irreprensible, buen administrador, hospedador, amante, retenedor. ¿Dice de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Uno de los pilares dice que es que se predique la sana doctrina. Tiene que uno de los principales pilares es la predicación de la sana doctrina. Pues el retenedor de la palabra fiel que ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de qué, de vanidades. ¿Se acuerdan lo que hablábamos antes? Decía, con palabras vanas, y engañadores, mayormente
Dice, los de la circuncisión. Esos son aquellos que meten las herejías en este tiempo judaizante, que se han entremezclado, porque estos se han metido y son también parte de la iglesia paralela. Uno de los pilares es la sana doctrina. Tenemos que tener en claro eso. Tiene que ser la verdad, lo que se predica en la palabra. Eso es lo que está constituido hoy para lo que es la iglesia de los apóstoles, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, de los principios de siglo, del tiempo de los apóstoles allí, cuando nace la iglesia. La sana doctrina. Otro pilar podríamos decir que son los sacramentos. La iglesia tiene que conservar lo que es la Santa Cena y el bautismo. Eso te tiene que entender eso. Todo aquel que no cumpla con estos tres sacramentos está dudando de ser una sana doctrina o de ser la iglesia verdadera. Otro de los pilares es aquella institución, ¿no es cierto?, iglesia, que conserva todavía lo que es el levantamiento de lo que son los ancianos y los diáconos. Estos son parte de los tres pilares. La sana doctrina, la institución de la Santa Cena, el bautismo por inmersión, no por aspersión, el bautismo por inmersión, y lo que es el levantamiento y el nombramiento de ancianos y diáconos. ¿Por qué? Porque el anciano y el diácono son los servidores, los que sirven en la iglesia, los que sirven en el templo. ¿Por qué? Porque el pastor no puede hacer todo, necesita gente de confianza. ¿Se acuerda? Cuando en el libro de los Hechos allí se reunió y dijo, no, tenemos que levantar ancianos, tenemos que levantar diáconos para que se ocupen de los huérfanos, de las viudas, de la otra. Si nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso que es parte importante en una iglesia. La iglesia, hoy en este tiempo, nosotros porque somos una iglesia todavía nueva, ¿no? Todavía no tenemos diáconos y ancianos porque hace poquito que comenzamos, pero en nuestro futuro está levantar ancianos y levantar diáconos, porque es bíblico. Entonces, una iglesia verdadera se tiene que basar en la enseñanza correcta de la palabra de Dios, en guardar lo que son los sacramentos, desde lo que es de la Santa Cena y el bautismo. La Santa es la comunión con los santos para acordarnos de Cristo. Hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga. Anunciarás mi muerte hasta que yo venga a buscar. Nosotros creemos que Cristo viene a buscar la iglesia. Y si sabe qué, hermano, se predica muy poco de la venida de Cristo. Se predica muy poco de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia lo que lleva es un compromiso de santidad. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted tiene que ir al médico, y a usted no se prepara para ir al médico, ¿a qué se va a ir? ¿Así nomás? ¿A ver al médico? Ya viene pronto el médico. Si a usted no le avisan de que va a venir a buscarlo, un vehículo para llevarlo, usted no se prepara. Ah, sí, total, tengo tiempo. Y en este tiempo no hay esa preparación, porque no se predica de esa preparación, no se predica de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad corre la gente. Sí, aunque usted no lo crea, la santidad corre la gente. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si usted predica de la santidad, a la gente se le puede ir de la iglesia, porque es difícil, es complicado. No todos quieren dejar sus cosas, prefieren hacer las cosas a media y usar la media verdad. Satanás siempre usó la media verdad, lo hizo desde el principio cuando engañó a Eva. Le dijo media verdad. Entonces hoy hay muchas iglesias, por eso que el título principal de la palabra de hoy decía la iglesia de Cristo, y yo lo ablandé un poco, también lo tendría que haber ablandado, la iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene su iglesia funcionando en este tiempo y está predicando una media verdad, de una verdad media que no habla de tener temor de Dios, de tener temor reverente a Dios, de buscar la santidad, de buscar la verdad y anunciar la verdad, de ablandar la palabra.
de dar un mensaje más blando para que no lastime a los hermanos, que demos un mensaje solamente de bendición. Claro que Dios lo va a bendecir, sí, lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir, hermano. Pero usted se puede quedar solamente con la bendición de Dios nada más. Usted se va a quedar solamente con los milagros. Se va a quedar solamente con los prodigios. Porque eso solamente no salva. Hemos visto desde los años 90 en adelante la herejía que se ha metido dentro de la iglesia, que le llaman espíritu a lo que no es espíritu. Dicen que el Espíritu Santo hace cierta cantidad de cosas y el Espíritu Santo no participa, porque el Espíritu Santo no es desorden. El Espíritu Santo no es libertinaje. El Espíritu Santo no es indecoroso. Entonces muchas veces se llama Espíritu Santo a lo que no es Espíritu Santo. Muchos dicen, soy lleno del Espíritu Santo, y porque repite ciertas palabras o se las hacen repetir a la fuerza. Y son imitaciones burdas de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Los frutos del Espíritu son otra cosa. Y dice la palabra, no dice por el hablar en lenguas los reconoceréis. No, dice por los frutos del Espíritu. Por los frutos los reconoceréis. Y hoy hay muchos frutos que no son frutos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no es mentiroso, no es deshonesto, no hace truhanerías, no lleva a cometer actos fuera de la moral, porque si usted tiene el Espíritu Santo a usted lo tiene que apercibir, lo tiene que llevar al arrepentimiento, para que usted entienda de que su vida vale mucho, su alma vale mucho. ¿Por qué? Porque fue pagada con un precio de sangre, un precio que no lo podemos pagar nosotros. Entonces es fácil predicar y enseñar cosas lindas y soltar profecías de abundancia, profecías de prosperidad y no sé de cuánto más, para ablandar sus oídos y decirle, usted puede ser un siervo de Dios, vaya y abra una iglesia. No precisa requisitos, póngase la mano en la frente, diga, soy pastor y ya pastoreo. Pero Dios es un Dios de orden. Dios primeramente necesita tratar con su vida, con mi vida, necesita ajustarnos algunos tornillos, necesita sacarnos algunas cosas de adentro. ¿Para qué? Para que no seamos de maldición a aquellos que nos estén escuchando, para que no hagamos caer a nadie en ningún lazo del diablo, para que seamos la verdadera iglesia, no la iglesia paralela. Dios necesita tratar con nosotros, porque lo que Dios va a depositar en nosotros es algo muy fuerte, algo muy importante y algo que va a ser de bendición para muchas personas y no de perdición. Porque no todo aquel que nombra a Dios y habla de Dios quiere decir que sea de Dios. Pues ¿sabe por qué, hermano? Porque los brujos lo nombran a Dios. Los brujos hacen oraciones nombrando a Cristo. ¿Sí? Y sin embargo, el final de ellos no va a ser aquel bueno. Tenemos que encontrar la verdad, y la verdad está en la palabra. Y la verdadera iglesia es aquella que camina por la palabra. Fíjense lo que dice Efesios 4, del 10 en adelante, lo voy a leer. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, fíjense, muchos toman solamente esta parte, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Muchos agarran solamente este versículo, solamente agarran esto. ¿Para qué los constituyó en eso? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
por todo, dice, de todo viento, ¿de qué? De doctrinas, por estratagemas ¿de quién? De hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Sino, dice, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. ¿Para qué fueron constituidos los ministerios? ¿A fin de qué? Lo más importante, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los pastores, los profetas y aquellos que se hacen llamar apóstoles fueron constituidos no para sus propios beneficios, fueron constituidos no para hacer sus propias cosas, sus propios proyectos humanos, sus propias ideas, sino para la edificación del cuerpo. Sino para que nosotros podamos ser preparados para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y que somos parte del cuerpo, enseñados. Esto no es para proyectos personales y propios de cada uno. Dice, esto no es para que el pastor tenga su propio proyecto y pueda ser él el único de que hace las cosas y sea exaltado y exalzado. Esto es un trabajo en equipo, pero usted tiene que trabajar en equipo con aquellos que tengan el mismo espíritu. No se puede trabajar con alguien que no tiene el mismo espíritu, porque está el espíritu del verdadero, el espíritu de la verdadera iglesia y el espíritu de la iglesia paralela, la otra iglesia que camina y usted la ve, se llena, está llena de personas, pero solamente entretienen a las personas. Hay información, pero no hay formación. Entonces usted, hermano, puede ir a montones de iglesias, pero tiene que tener el conocimiento de parte del Espíritu Santo para identificar las verdaderas señales. Las verdaderas señales. ¿Por qué? Porque dentro de todas las congregaciones hay señales. Pero así también el diablo hace señales. El diablo hace maravillas. Y claro que sí. Porque aún va a engañar a los escogidos. Aún van a engañar a los escogidos. Mateo 24, 23. 23 solo. 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Vero pregunta, dice, ¿la guerra espiritual es de la verdadera iglesia? Eso yo lo he explicado muchas veces y es bueno de que usted lo sepa. Y siempre he explicado de la misma forma para que usted pueda entender, ¿no? En el momento de que más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, donde se unieron distintos países, ¿no es cierto?, que eran los aliados en contra de ese momento de Alemania, Alemania y estaba Italia, que se habían metido también a ayudar. Entonces ahí había una guerra muy cruenta, muy fuerte y de mucha muerte y de mucha pelea. En un momento dado los aliados toman distintas posiciones y vencen a Alemania, la Alemania nazi, la vencen. Entonces
Alemania, al verse vencido, sabemos muy bien la historia, ¿no es cierto? Que Hitler, bueno, se suicida, que la gente que está con él, toda la mayoría en el búnker se suicidan, ¿no es cierto? Y después uno de los generales de Hitler es el que firma la rendición, ante las autoridades aliadas, firma la rendición. Alemania es vencida, ya no es enemigo. Bien, ¿a qué va esto? Entonces, después de eso, muchos alemanes que estaban en el campo de batalla siguen ofreciendo distintos tipos de resistencia que se les llamaron escaramuzas. ¿Qué eran escaramuzas? Eran pequeños grupos de soldados que no querían entregarse, ¿no es cierto? Sabiendo que no querían entregarse. Entonces había escaramuzas. Pero Alemania estaba vencida. Bien, ¿por qué lo de la guerra espiritual no es tan así? Porque así como Alemania y la Alemania nazi y como Hitler fue vencido, ¿no es cierto? El diablo fue vencido en la cruz del Calvario y Cristo no necesitó aliados. Él lo venció allí en la cruz. En la cruz lo venció de una vez y para siempre. Y ya está vencido. ¿Y por qué el diablo sigue atacando? Porque el diablo va a seguir atacando hasta el final. Pero el diablo no lo puede tocar a usted si usted es un hijo de Dios que reconoce la voz de Dios y está en las manos de Dios. ¿Se acuerda como dijimos recién? Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y están en mi mano y nadie, ¿qué dice? Nadie las podrá arrebatar. O sea que nadie las podrá arrebatar. ¿Y por qué seguimos a veces pasando ciertas situaciones? Las situaciones vienen por nuestras concupiscencias, por nuestros pecados ocultos. Pero Cristo dice, ¿Cristo no perdonó todos los pecados? Sí, claro que los perdonó todos. Cuando uno se arrepiente de todos los pecados, es de todos los pecados. ¿Y por qué a veces vuelven las cosas? Porque uno, en las concupiscencias, vuelve a repetir esos pecados, los trae a memoria. Vio que dice, ni siquiera se acuerden, ni se hablen entre ustedes, aún esas cosas, las truhanerías y las cosas que se hacen en lo oculto, ni siquiera se acuerden, dice, más vale repréndelo. Entonces las personas, dice, es como el perro que vuelve sobre su vómito, y la puerca recién lavada que vuelve, ¿a dónde? Al cieno, vuelve al barro a revolcarse en el barro. Muchas veces los cristianos son así, porque no entendieron el verdadero sacrificio y todavía tienen en su corazón amparada cierta concupiscencia y vuelven otra vez. Y el enemigo vuelve sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, le damos el lugar. El diablo no lo puede tocar, usted está en las manos de Dios y Él ha pagado el precio completo. Y usted no puede ser tocado si usted no se lo permite. ¿Y por qué pasa esa cosa? Porque usted muchas veces no ha sido enseñado correctamente. Usted no ha sido enseñado lo que usted tiene que entregar cada día. Esto es cada día, hermano. La lucha es diaria. La lucha contra la carne es diaria. ¿Por qué? Porque se opone al espíritu. La carne se opone a todas las cosas del espíritu. La carne no quiere orar. La carne no quiere ayunar. La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere este tipo de mensajes. No lo quiere. No quiere este tipo de mensajes. La iglesia no quiere este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque le hace sentir de que hay cosas que tiene que dejar. Y cuando a usted le dicen algo que usted sabe que está dentro suyo, a usted eso le duele y se siente expuesto. Bueno, el Espíritu Santo es el que va a exponer. Dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a luz. Si usted tiene algo oculto y usted quiere cambiar, Dios lo va a sacar a luz. Y si lo saca a luz y usted lo entiende, usted va a ser perdonado y va a ser libre. Pero si usted es parte de una congregación donde la congregación ora y uno dice, Señor, saca a luz todo lo oculto, y si usted no lo va a dejar, Dios lo va a exponer en algún momento. Eso va a salir a luz. Va a salir a luz lo que hay dentro suyo.
Si usted no cambia, entonces Dios lo va a exponer. Y si usted no quiere ser expuesto, usted se va a ir. Se va a ir de la iglesia. Como muchos hacen. En todas las congregaciones se bajen de la iglesia. En este tiempo, montones. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted vuelva y se arrepienta. Pero Dios va a cambiar las cosas en su vida cuando usted quiera ser cambiado. Y usted va a cambiar cuando usted reciba realmente la palabra de verdad. Cuando usted sea aconsejado y confrontado. Cuando el sello del Espíritu Santo esté en su vida. El verdadero sello. Porque hay imitaciones aún del Espíritu Santo. Esto me hace acordar una historia de un pastor que le regalaron un reloj, un Rolex. Y el pastor siempre quería tener un Rolex. Y él decía, qué bueno. Y le habían regalado un Rolex maravilloso. Un Rolex de $5.000. Se lo habían regalado. Él andaba mostrando a todos el Rolex. Exhibiendo así ese reloj tan importante y tan maravilloso. Y en la congregación había un hermano que era relojero. Entonces este hermano contento le muestra el Rolex que le habían regalado y le dice, mira el reloj que me regalaron, qué hermoso reloj. Dice, mira, yo siempre he anhelado tener este reloj. Y entonces el hermano le dice, hermoso el reloj, pero tendríamos que verle el sello. Tendríamos que verle el sello. ¿Cómo el sello? Sí. Porque el sello original del Rolex no se puede imitar. Y entonces el pastor dice, o tengo dos posiciones. O sigo yo creyendo de que este es un reloj original y me quedo con eso y lo voy a exhibir con el reloj original. O realmente lo hago ver por un experto y que me diga si es real o no. Entonces tenés dos posiciones. O seguís contento con algo que es falso, o pasás por un momento de desilusión, pero te das cuenta que lo que estabas practicando o lo que tenías era falso. Y dice que el pastor se lo dio al reloj. Es una historia verdadera. Se lo dio al hermano y el hermano lo abrió y compararon los sellos y el sello era falso. Una imitación. Era una imitación. O sea que en este tiempo tiene que haber un experto que sepa de lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Y ese sabe quién es el experto? El relojero experto es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su sello no puede ser cambiado ni imitado. No puede ser imitado. El sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no puede ser imitado. Por eso que el Señor dice, probad los espíritus. Y si usted no tiene el Espíritu Santo y lo que tiene es un espíritu que no es el Espíritu Santo, entonces usted nunca va a poder discernir de lo verdadero a lo falso. Entonces siempre va a ser engañado. Siempre va a entregar su corazón a las personas. Siempre va a entregar su corazón a las congregaciones, a las iglesias, a las, ¿cómo es que se llaman? A los que dan el aval. Siempre le va a entregar el corazón a la institución. Eso es lo que no me salía. Y usted va a entregar el corazón a la institución. ¿Por qué? Porque usted no ha sido sellado por el Espíritu Santo, no ha sido lleno por el Espíritu Santo. Entonces no puede saber lo que es verdad y lo que es mentira. Y entonces en algún momento el Espíritu Santo va a venir a su vida y usted tiene dos opciones, como el que era el dueño del Rolex falso. O sigue contento con el reloj falso y no dice nada para no sentirse mal, y bueno, me quedo acá, no importa, prefiero no averiguar si es falso, o realmente se pone en manos del Espíritu, como este hermano se puso en manos de un relojero que sabía y le dijo que era falso, y usted sabe que es falso y lo deja. Pero mucha gente hoy no quiere averiguar eso, y porque se siente cómoda en la iglesia. Es una iglesia donde hay música, donde hay alabanza, me gusta la música, me gusta esto, no importa si me están engañando, a mí lo que me importa es que yo me siento bien.
Pero usted se siente bien, pero ese camino no es el verdadero. En esa iglesia no se practica toda la verdad, siempre en alguna fallan. O en los sacramentos, o en la verdad de la palabra, o no tienen diácono, no tienen ancianos, o sea, no cumplen con los requisitos que pide el Señor como iglesia. Entonces siempre en alguna fallan. Y bueno, pero podemos seguir igual. Usted es el que decide. Usted es el que decide ser el que sabe escuchar la voz de Dios, el que escucha la voz del pastor. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. ¿Por qué la reconocen? Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo en su vida y en las demás vidas. No es el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo que se ha metido dentro de la iglesia, que no es la iglesia de Cristo, lo que quiere es gloria y honra para él. Gloria y honra para el hombre, no para Cristo. Es el hombre el que es honrado. Es el apóstol o el profeta el que es exaltado y no Cristo. Entonces es una posición diferente y usted es el que tiene que elegir. Usted es el que decide dónde se queda. El Señor ya ha hablado y ha dicho los requisitos y lo que Dios quiere. Porque Él ha levantado, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted está en un lugar donde eso no sucede, donde el maestro, donde el apóstol o el pastor no le enseña para edificación de lo que es el ministerio de la obra de Cristo, entonces esa no es una iglesia de Cristo. Si en esa iglesia no se habla de Cristo, no se predica de la cruz, no se habla del arrepentimiento, no se habla del perdón de pecado y no se habla del pecado, entonces esa no es una iglesia verdadera. Porque si usted no es alertado de la concupiscencia, no es alertado del pecado, no es alertado del mal camino y no es llevado al arrepentimiento, entonces usted puede perder su vida. Dice de que aquellos que escuchan las cosas vanas, dice, la ira de Dios puede venir sobre ellos. Y saben que son hijos de desobediencia, dice. No son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Usted elige dónde estar. Usted elige qué mensaje quiere escuchar, porque las redes están llenas de mensajes. Usted puede hoy salirse de aquí y escuchar mensajes solamente de bendición. Escuchar mensajes ya armados y preparados ¿para qué? Para que usted se sienta bien. En una misma iglesia damos el mismo mensaje a la mañana, el mismo mensaje a la tarde y el mismo mensaje a la noche. Con la misma filmina, con la misma palabra. ¿Eso es inspiración del Espíritu Santo? No, eso es palabra de hombre. Aunque hablen de Dios, es palabra de hombre. Porque Dios no puede dar el mismo mensaje siempre. Porque Dios no es repetitivo. Y Dios tiene un mensaje para cada persona. El mensaje tiene que ser inspiración del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que saber qué es lo que va a hacer, a dónde va a seguir, qué quiere para su vida. Si en su vida, si a usted le dicen que todo está bien y usted su vida ve que no está bien, no la aconsejan para que usted tenga una buena vida con su familia. Si usted sabe que en su trabajo no está bien, pero usted depende de muchas cosas que le dicen en la iglesia, y en la iglesia no puede ir en contra de la familia, porque la familia es la primera institución que Dios formó. Y usted tiene que alimentar a su familia, tiene que ser el soporte de su familia, no solo espiritual, sino material. Usted tiene que aportar a sus hijos, a su esposa, usted tiene que mantener su casa, usted tiene que pagar las cuentas. Pero si usted tiene una vida espiritual fluctuante, entonces va a tener una vida material fluctuante. No va a haber seguridad porque no hay seguridad en su vida espiritual. Entonces tampoco va a haber seguridad en su vida natural. Usted necesita afirmarse, buscar la dirección de Dios. Porque si fuera por nosotros, digamos, usted tiene que venir el lunes a la iglesia, el martes a la iglesia, el miércoles a la iglesia, el jueves a la iglesia, el viernes a la iglesia, el sábado a la iglesia, el domingo a la iglesia. Usted tiene que estar. Pero si usted va todos los días a la iglesia,
¿Cuándo trabaja? Ah, no, pero usted tiene que ser empresario. Tiene que ser empresario porque si no, no le sirve a Dios. Si usted no es empresario, no es un digno hijo de Dios. ¿A dónde está escrito eso? ¿Quién trabaja si son todos empresarios? Claro, si son todos empresarios, ¿quién es el que levanta pared? ¿Quién es el que pinta? ¿Quién es el que maneja el taxi? Si todos vamos a ser empresarios y todos vamos a ser dueños, ¿quién trabaja? Hay hermanos que han sido dispuestos y preparados para ser albañiles, para ser constructores. ¿Y estará aquel que está preparado para dirigir la empresa constructora? Pero si usted no estudia para maestro mayor de obra, solamente que reciba una herencia y usted diga, voy a poner una empresa constructora. Pero si usted nunca construyó esa empresa, va a la bancarrota. Entonces cada uno en su lugar. No es deshonroso ser albañil, claro que no. Si usted se gana el sustento, claro que es honroso. Pero más honroso es que usted pueda cubrir lo básico de su casa. Usted pueda pagar el alimento, que pueda pagar el alquiler, que pueda pagar la luz, que pueda pagar el gas. Y que no ande llegando a lo último, comiendo arroz toda la semana para poder llegar a pagar la luz. No está mal, no, claro que no está mal comer arroz porque es alimento. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado eso en su vida? ¿No ha tenido un mentor, un pastor que le diga, bueno, hermano, mire, usted tiene que, lo primordial, ¿qué es lo que sabe ser usted? Yo sé hacer esto. Bueno, enfócate en eso. Enfócate en eso. Y si te va a producir dividendos como para trabajar, solo hazlo. Pero si vos ves que no te produce, que no llegás a fin de mes, entonces tenés que buscar un trabajo bajo relación de dependencia. Y no es malo. ¿Por qué? Porque vas a tener un sueldo fijo, vas a tener una cobertura social para ti, para tu familia, vas a tener vacaciones, vas a tener aguinaldo y vas a tener la seguridad. Ay, sí, pero nosotros tenemos que lanzarnos en fe. Sí, pero ¿sabe a cuántos conozco yo que estrellaron su cabeza contra el suelo por ese lanzarnos en fe? Porque para tener fe, todos tenemos fe, pero Dios te tiene que dar la capacidad para lo que vas a hacer. No solo la capacidad, te tiene que dar las herramientas para poder desarrollar lo que Dios te dio. Y te tiene que dar una visión, no una visión vana de alguien que dijo, todos van a ser empresarios y profetizo para que todos sean empresarios. Dios no es mago. Hoy han hecho eso, que Dios es un Dios, que le pones una moneda y te da un resumen de tu vida con un pronóstico auspicioso para el futuro. Dios no es mago. Dios te va a ayudar, claro que te va a ayudar. Él quiere lo mejor para tu vida, porque Dios te ama, así como predicó el hermano Juan, ¿no? Que Dios es un Dios de amor, se compadeció de las hermanas de Lázaro, se compadeció de todos los que estaban ahí, porque Él es un Dios de amor y Él quiere lo mejor para tu vida, pero quiere de que tú te enfoques en lo que Dios te va a mandar a hacer con todo, y que puedas ser una persona llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te guía ¿a qué? A toda verdad. Y cuando está hablando de toda verdad, no está hablando solamente a la verdad aquí escrita, sino a toda la verdad, lo que te rodea en tu vida espiritual, pero también en tu vida secular. Él es el que te va a ayudar a conseguir un buen trabajo. Él es el que te va a ayudar a conseguir una buena esposa dirigida por Él. Él es el que te va a ayudar a conseguir la novia que va a ser, la que va a ser tu esposa. Él es la que te va a ayudar a conseguir un buen lugar donde vivir y todo, porque Él te lleva a toda verdad. El Espíritu Santo, no las locuras, no la locura profética de un culto. Que suelten palabra profética, diga, todos van a ser empresarios, usted va a ser millonario. Porque esa es una mentira del diablo. ¿Dios te va a prosperar? Sí, te va a prosperar. Claro que Él quiere lo mejor para ti. Pero acuérdate que Pablo supo vivir en la abundancia, pero también en la escasez. O sea que tendrás tiempo de escasez. Y eso no quiere decir que estés en pecado. Porque muchas iglesias hoy dicen, si sos pobre es porque estás en pecado.
Si sos pobre es porque no has sabido utilizar las herramientas necesarias para que puedas salir adelante. No has aprendido un oficio para tener un buen oficio y un buen trabajo. No has sabido elegir a alguien que te ayude y te indique cómo desarrollar tu oficio, cómo desarrollar aún tu currículum para poder entrar en una empresa. No te han enseñado cómo orar tampoco. Porque hoy todos oran de una forma. Señor, dame riquezas. Señor, quiero ser próspero. Quiero tener autos 0 kilómetros. Quiero tener mansiones. Quiero viajar en avión. Quiero comprarme un jet. ¿Para qué te vas a comprar un jet? ¿Lo podrás mantener el jet? ¿Quieres un 0 kilómetros? ¿Podrás pagar las patentes? ¿Podrás pagar los impuestos del auto? ¿Por qué no mejor te enfocas y vas paso a paso? Y dile al Espíritu Santo, mira, yo necesito un buen trabajo, Señor, porque necesito mantener a mi familia, necesito mantener a mis hijos, necesito ser de ejemplo para la sociedad, que soy una persona trabajadora, honesta, que camino en la verdad, no en truhanerías ni en engaños. No solamente soy bueno dentro de la iglesia, sino soy bueno fuera de la iglesia, que es donde más bueno tengo que ser, porque allí no me conocen. Adentro de la iglesia te conocemos. En parte por ahí, el Señor te conoce bien. Pero no solamente sirve ser bueno dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Tienes que ser responsable. Si antes llegabas tarde al trabajo, tienes que tratar de llegar temprano. ¿Por qué? Porque eso te va a servir para tener un trabajo mejor. Tienes que ser bueno en tu trabajo, tienes que ser excelente en tu trabajo, tienes que perfeccionarte en tu trabajo para que te den aumento, para que te suban de escalafón. Porque si tú no eres bueno, eres un vago que llegas tarde y que contestas mal y no haces todas las cosas bien. Entonces así, hermano, le vas a pedir ayuda a Dios a grito y Dios te está diciendo, tienes que cambiar tu forma de vida. Y sabes que estas cosas no se enseñan en la iglesia. Porque en la iglesia solamente se enseña la parte espiritual, tú tienes que ser esto. Sí, pero tienes que tener tu vida ordenada. Si aspiras a obispado, tienes que ser ordenado en tu vida natural también. No puedes ser un desastre en tu vida natural y anhelar a obispado en la iglesia. Porque si consigues un obispado en la iglesia, has sido nombrado por hombres y no por Dios. Y lo que el hombre te da, el hombre te lo saca. Pero lo que Dios te da, el hombre no te lo saca. Yo no sé cómo estás en tu vida. Yo no sé realmente qué te han enseñado. Pero lo primero que tienes que hacer es conocer a Cristo. Pero conocerlo profundamente, no solamente de oídas como lo conocía Job. Job dice, antes de oídas lo conocía a Dios y realmente ahora lo conozco verdaderamente. Y tuvo que pasar, ¿por qué? Por un montón de pruebas para poder conocer a Dios. Por eso no puedes elegir y conocer a Dios y que Dios no te pruebe. Porque Dios está diciendo, yo al que recibo por hijo, corrijo. Aún dice, azoto. Pero yo corrijo al que recibo por hijo. Y Dios tiene que corregir muchas cosas en nuestra vida. No solo en la tuya, sino en la mía. Para poder llegar a anhelar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero nuestra vida tiene que estar ordenada. Y para eso fueron puestos los apóstoles, los profetas y los pastores. No solamente para enseñar que va a llover oro del cielo, diamantes del cielo, polvo de oro. ¿Para qué te sirve el polvo de oro? ¿Lo puedes juntar y venderlo? No. ¿En qué te edifica eso? En nada. ¿Te edifica algo que te caiga polvo de oro? Es purpurina. Ya fue descubierto. Y los diamantes que caían también eran vidrios. Entonces es una mentira. Es la iglesia paralela. Es la iglesia que te entretiene fuera del Espíritu. Por eso es que necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Porque todo esto se discierne a través del Espíritu Santo. No de nuestras emociones, no de nuestras intenciones, ni de nuestro conocimiento humano. Porque aún Pablo dijo que todo lo que él había aprendido antes, lo tenía por basura. Todo lo que había aprendido antes, desechó todo. Y fue instruido por mucho tiempo en Arabia, directamente por Cristo. O sea que la relación con Cristo es lo que cambia y transforma a las personas. No es la música, no es el dialecto del pastor, no es cómo habla el pastor, no es los mensajes que deja, no son las grandes profecías.
Lo que cambia es la relación con Cristo. Es mi obligación y es la obligación de los pastores de llevarte a un conocimiento verdadero con Cristo. ¿Para qué? Para que conozca su voz. Dice, mis ovejas conocen mi voz. Y Él las reconoce. Y al ocurrir eso, dice que estarás en la mano del Señor. ¿Y qué dice? Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie. Pero tienes que conocer a Cristo. Tienes que entender que hay dos iglesias. La verdadera y la falsa. De la falsa puedes salir reconociendo los errores que se cometen adentro y que no te llevan a bendición, sino que te van a llevar al castigo, te van a llevar, dice, a la ira de Dios. Es tiempo de ser llenos del Espíritu. Es tiempo de alinearnos con el Espíritu Santo y de alinearnos con la obra de la cruz. Es tiempo de entender de que hay cosas que cambiar. Ya no hay tiempo para perder. Mucha gente en este tiempo va a venir a las iglesias. ¿Qué vamos a hacer con las iglesias? ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Vamos a seguir en lo mismo que antes de la pandemia? ¿Todo este trato de Dios con las iglesias no nos cambió nada? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un mensaje diferente. Hay que dejar de mentirle a la gente. Hay que empezar a decirle la verdad, aunque sea dolorosa. Porque la verdad se dice una sola vez y para siempre. Pero la verdad transforma. No informa, transforma. Porque la verdad le damos el lugar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que transforma, es el que santifica, es el que restaura y es el que te lleva a una nueva vida en Cristo. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar para que puedas recibir la luz, recibir el Espíritu Santo, recibir que Él te pueda informar, de Él que Él te pueda revelar, que Él te pueda transformar tu vida. Para que puedas discernir las cosas del Espíritu a las cosas de la carne. Para que realmente el mensaje que escuches sea filtrado por el Espíritu y no por las emociones. Porque las emociones engañan. Engañosos es el corazón. De ahí salen todas las malas intenciones, dice. Es necesario que seas transformado por el Espíritu Santo. Este no es un mensaje común, es un mensaje al Espíritu. Es un mensaje para tener en cuenta, para tomarlo en cuenta. Dios no te está retando. Dios quiere tu salvación, quiere que te vaya bien en la vida, en tu familia, en tu casa, en el trabajo. Él quiere que te vaya bien. Es tiempo de empezar a caminar como Él quiere. Y de dejar de escuchar todas aquellas cosas que no nos sirven. Deja de escuchar los mensajes almáticos. Empieza a escuchar los mensajes del Espíritu. Y no siempre te van a gustar, porque el Espíritu es el que exhorta. Es tiempo de renovarnos en el Espíritu. Es tiempo de cambiar y salir de la muerte. Salir de la frialdad, de la quietud, de la apatía. Empieza a conocer a Cristo como realmente es. Él es el que transforma. Amén. Él es el que transforma. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, he predicado tu palabra, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo, Señor, del corazón de mis hermanos, y que esta palabra pueda hacer efecto y puedan despertarse, que puedan entender cuál es la buena voluntad, que puedan entender cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia, Señor, que está predicando tu palabra, para que no sean engañados, Señor, por vana palabrería, que solamente llega a las emociones, pero que no transforma, sino, Señor, que los lleva a confundir y a caer en el error, Dios mío. Señor, que en esta tarde, noche puedan ser confrontados por tu Espíritu Santo, pero también transformados por tu Espíritu Santo. Señor, yo te ruego, Señor, por cada uno de aquellos hermanos que están viendo y los que van a ver este mensaje, Señor, que sea el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos,
hoy pueda darnos vida a nosotros. Pueda levantarnos, Señor, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Aún, Señor, siendo creyentes, confundidos, Señor, adormecidos, Padre, por un mensaje erróneo, por un mensaje al alma y no al espíritu. Señor, donde ha comprometido nuestras emociones y nuestros corazones han sido desarmados, rotos, engañados, defraudados, por haber escuchado palabras de hombre y no del espíritu. Señor, yo te ruego, Dios mío, que en esta tarde, Señor, puedan ser llenos del Espíritu Santo. Dile allí donde estás: Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo, para que no vuelva a cometer errores, para que pueda estar allí en tus manos y no pueda ser arrebatado de tus manos. Señor, tú nos dijiste que tus ovejas conocen tu voz y tú conoces a tus ovejas y que nadie las podría arrebatar de tu mano. Señor, queremos conocer tu voz para estar en tus manos y no ser arrebatados de tus manos, Señor, por palabras lisonjeras, por palabras vanas, huecas, con sutilezas que son de la carne. Sabemos que esa es la iglesia paralela que camina junto a la iglesia verdadera, y esa iglesia es una iglesia diabólica y satánica. Aunque está camuflada, habla de Cristo, habla de Dios, pero no conocen a Dios. Y dan un mensaje facilista al alma y no al espíritu. Señor, y terminan yendo, Señor, tras de los hombres y no de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo pueda confrontar en esta noche. Y Señor, y que muchos puedan ser llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, puedan ser transformados para que no sean nunca más engañados. Que puedan filtrar cada mensaje y cada palabra a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te ruego que tú en esta noche, Señor, alumbres el camino de aquellos que han caído en oscuridad, en falsos mensajes, en mensajes mentirosos. Señor, yo te ruego ahora que sea tu Espíritu Santo levantando a mis hermanos, guiándolos, aún, Señor, para su familia, para su casa, para sus hijos, para tener un buen trabajo, para poder, Señor, ser dignos hijos tuyos. Espíritu Santo, ministralos en esta tarde. Yo suelto tu palabra y la rema de tu espíritu de esta palabra sobre la vida de mis hermanos ahora. Y bendigo, Señor, a tu iglesia, a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, aquella que está esperando que el Señor venga a buscarla. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, ahora que sea tu bendición y que puedan recibir la luz, que esa luz los alumbre en este camino, Señor, que ha sido tan difícil de transitar, porque hay muchas voces hablando, Señor, y hay mucha confusión, así como en el tiempo de los apóstoles, cuando el Señor estaba por resucitar al tercer día. Ellos escuchaban muchas voces y estaban encerrados por temor a los judíos. Señor, y estaban allí encerrados porque había muchas voces afuera que estaban diciendo lo que iba a pasar si ellos seguían con esto. Y aún ellos no creían que Cristo iba a resucitar. Enviaron a las mujeres, Señor, para ver. Pero ni aún las mujeres creyeron porque llevaban ungüentos para preparar el cuerpo muerto. Pero tú, Señor, le demostraste de que venciste a la muerte. Hoy hay mucho temor, Señor, porque hay muchas voces. Pero la única voz clara es la voz que viene a través del Espíritu Santo. Señor, abre el entendimiento al Espíritu. En el nombre de Jesús yo te ruego por cada uno de mis hermanos para que ninguno se pierda. Señor, tú vas a bendecirlos, tú vas a levantarlos, tú vas a prosperarlos, pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu, necesitamos reconocer la voz del amado, necesitamos reconocer del amor, Señor, y la voz del buen pastor, mi Cristo. Señor, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu casa, bendigo los hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias, Dios mío, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Oramos
por las necesidades en este día. Gloria Señor, seguimos orando por la vida de Pablito, Señor, este bebé con síndrome de Down, que ya, Señor, está restableciéndose, ya está en una sala general. Señor, hemos visto en poco tiempo tu mano poderosa sobre la vida de este bebé, Señor. Señor, nos gozamos, Sí, Señor, Señor, porque, Señor, queremos agradecerte, Señor, ya de antemano por lo que has hecho en la vida de Pablito, Señor. Sigue trabajando en la vida de su familia, Padre. Sí, También Señor, oramos por en el este nombre bebé de Daniel, Jesús. Señor, que Ahora, ya ha Dios. pasado una operación cardíaca, ahora va a operarse nuevamente de corazón por una malformación. Señor, así como hiciste con Pablito, Señor, queremos darte gracias por lo que vas a hacer con ese bebé Daniel, Señor. Sí, Ese nombre Señor. tremendo, Señor, que le han puesto sus padres, Señor, es poderoso, Señor. Él venció todas las cosas, pasó por fuego, Señor, pasó por diferentes, Señor, situaciones, Señor, y tú le hiciste y le diste la victoria, Padre, a Daniel, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por estos bebés, Señor, los Sí, bendecimos, Señor, en el nombre de bendecimos Jesús. sus hogares, su Ahora, familia, Dios. Padre. Señor, seguimos orando por la vida de Verónica, Padre, para que tú rompas toda cadena, sí, todo Señor, en el lazo, nombre de Jesús. toda atadura, toda ligadura, Señor, todo santo ceguera, Señor Padre, en Jesús. su mente, en el nombre de Jesús, se cae ahora toda ceguera, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, toda mente cauterizada, Señor, se cae ahora toda venda, Señor, sobre esta joven, en el nombre poderoso de Jesús, que realmente, Padre, pueda convertir su vida, pueda dejar todo vicio, toda adicción, Padre, toda manipulación hacia sus padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que se corte ahora, Padre. Señor, bendecimos la vida de sus padres, Señor, los cubrimos Dios. en oración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por una sierva de Dios, una pastora, Señor, allí en Mar de Ajó, Señor, que está Ahora, hospitalizada, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, cursando toca tu una sierva. insuficiencia renal crónica, Ahora, Señor, piedras, una litiasis en su santo, vesícula, santo. Padre. Tu mano poderosa está sobre la vida de Adriana Renueva en este sus momento. riñones Comienza ahora, a tocar, comienza a En el sanar. nombre de Jesús, Ahora, sana esos Espíritu de riñones. Dios, ministra Sana sanidad esos sobre este riñones, cuerpo. sánalo. Ministra sanidad sobre esa vesícula, nombre Padre, de en el nombre de Jesús. Saca, Señor, todo cólico, Señor, Ahora, toda náusea, Dios, todo vómito, en el Padre. nombre de Señor, que mi Jesús, hermana ahora. mejore, que mi hermana En el sea nombre de sanada Jesús. por el poder de tu Espíritu Sí, Santo, Señor, Señor. ahora, La Padre. cubrimos en oración, Padre. Oramos, Señor, por el papá de Sergio, Señor, hasta que él En el esté nombre de bien, Jesús. Padre. Seguimos dándote las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás tocando. Ya hay una mejoría en su vida, Padre. sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por este hombre, Padre. Saca toda pancreatitis, todo problema hepático, En el Señor. nombre de Jesús. Toda colecistitis, Señor. Todo problema, el Señor. nombre de Toda Jesús. sepsis, Ahora, Señor. Padre. Todo cuadro séptico, Sánalo, Padre. Se Padre. corta Sánalo, ahora. Padre. En el nombre poderoso de En el Jesús. nombre de Jesús. Señor, bendice la mano de los médicos que lo están Ahora, atendiendo, Dios. Padre. Para que sean tus manos, Señor, a través de sus manos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor. También oramos, Señor. Ahora, Seguimos Dios. orando por la vida de Claudio, Señor. Señor, Sí, Señor. por ese restablecimiento, Señor, para que tú le des nuevas fuerzas, tú Ahora, lo Dios. renueves. Señor, sabemos que está, Señor, con el efecto, Señor, de los calmantes, Padre. Tal vez no Santo. sienta dolor en este momento, Padre. Queremos ver tu Pon tu mano mano, poderosa, pon tu mano, Señor. pon tu mano, Sácalo, Dios. Señor, de esa postración, sácala de ese lecho, Señor. Que Él pueda comenzar a caminar, que Él pueda comenzar En a el nombre de curarse, Jesús. Padre. Señor, oramos por la vida de Claudio, lo bendecimos, Señor, lo cubrimos en oración, Padre. Declaramos sanidad sobre su vida, Señor. Señor, fortalece, Señor, la familia. Fortalece, Señor, la vida de su esposa, sus hijos. Fortalece la vida de su mamá, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que está Ahora, orando, Señor, y que tú puedas gloria a tu aumentar nombre, su fe Jesús. cada día, Señor. Bendice la vida de nuestros hermanos, Padre. Oramos por todas las necesidades, Señor. Señor, estas y todas, Señor. Señor, visita los hogares de cada uno de mis Ahora, hermanos. Dios. Oramos por cada uno de ellos. Los bendecimos, bendecimos Santo Jesús. al pueblo de Dios en este tiempo, En el Padre. nombre de Jesús. Señor, para que podamos transitar este tiempo difícil, esta pandemia, Señor, para que pueda esto terminar pronto, Ahora, Señor. Padre, en Padre, el todo nombre de esto, Jesús. Señor, te lo pedimos. Si es tu voluntad, Padre. Si es En tu el voluntad, nombre de Señor, Jesús. que sea así, Señor. Señor, pero que se haga tu voluntad, gracias. Señor, por sobre todas las cosas que hemos orado, Señor. Y no
no la nuestra, Padre. Te damos toda la gloria y la honra. Bendecimos a la iglesia, Padre. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en este maná del día domingo, Padre. Aleluya. Para que tú, Señor, estés tocando la vida de cada uno de nuestros hermanos en estos días, Padre, en esta semana. Te damos gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor. Gracias. Bueno, Dios los bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer poder estar en su compañía, que podamos haber sido de bendición para su vida. Y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, Dios mediante, el día martes a las 19 horas. Estaremos allí otra vez juntamente con ustedes. Así que bueno, que tengan un buen término de fin de semana y bueno, que puedan pasar este momento con su familia. Y bueno, ya, si Dios quiere, el lunes de vuelta a las actividades laborales. Amén. Que Dios lo fortalezca en su trabajo. Amén. Y bueno, si usted necesita realmente, pídale a Dios que Dios pueda mejorar su trabajo, mejorar su sueldo y que pueda tener usted la seguridad en Dios, de que Dios lo quiere ayudar, pero necesita de que usted ponga de su parte. Así que Dios lo bendiga grandemente y bueno, nos estaremos viendo. Los amamos en Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.